Buenas noches, hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista de Tucumán. Hoy voy a compartir la novena clase de discipulado. Esta clase nos va a permitir también seguir avanzando en lo que hemos estado preparándonos, siempre revisando las clases anteriores de cómo podemos ir adiestrándonos para hacer esta tarea de transmitir el Evangelio a otras personas. El día de hoy vamos a hablar sobre la conversión. La palabra, el principio bíblico. Toda la obra de salvación proviene de Dios. Él envió a Jesús a la cruz del Calvario. Él también nos invita a seguir y a creer lo que la Biblia dice de Jesús. Es un acto de humildad el reconocer que de Dios es la salvación. Es también una respuesta sabia el estar de acuerdo con Él. La fuente de la salvación encontramos en Efesios 2:8-9, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia es un don que no nos merecemos. La gracia de Dios es la fuente para nuestra salvación. El medio de la salvación lo encontramos también en Efesios 2:8. El medio es la fe, es el instrumento, es la herramienta. Dice este verso que somos salvos por medio de la fe. ¿Fe en qué? En lo que Dios dice tocante a Jesús. Si rechaza a Jesús, entonces rechaza a Dios. Si recibe a Jesús, recibes a Dios. Tiene que poner fe en la revelación de Dios tocante a Jesús. En el punto C podemos ver la evidencia de la salvación. Esto va a producir cambios, transformaciones en la vida. Es la obediencia, en primer lugar, cuando vemos las personas en ese proceso de cambio. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Juan, en el capítulo 14:21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Toda la grandeza de Dios será manifiesta a través de nuestra vida si obedecemos sus mandamientos. Debemos conocer cómo confesar los pecados y practicarlos. No es nada sencillo el tener que reconocer nuestros errores, y es algo que debemos ir no haciéndolo bajo la presión o la amenaza, sino ir orientando a que la persona pueda comprender la necesidad de reconocer sus faltas para que el Señor pueda actuar en la vida de esa persona. Dios ha lidiado totalmente con el pecado en la cruz del Calvario. Para aprender a mantener una vida radiante, en primer lugar, hay que arrepentirse de todos los pecados. Marcos 1:4 dice que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Arrepentirse es cambiar de pensar, cambiar de propósito. Este paso se inicia en el momento en que Jesús viene a su corazón. Allí, Dios soluciona el problema básico del pecado, la raíz del mal. Pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Si tiene tiempo, revise Éxodo 20:1-17, en donde se habla de los 10 mandamientos. La verdad de la Biblia es que todo hombre es pecador, ¿no? Esa es la realidad humana. B. Segundo, hay que confesar nuestros pecados diariamente. Lo veíamos en el caso de Wesley, también esta actitud de revisar su vida para que no quede nada pendiente, y cuando estamos en este proceso de acumulación, se hace más difícil después librarnos de esas ataduras o de esas debilidades. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, lo que señala Pablo, y la verdad no está en nosotros. En cambio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos hacer amigos de Dios. Pero los hijos pueden pecar también, y por eso necesitan aprender a confesar sus pecados, ¿no?
Tenemos que ayudar y guiar a los más pequeños. No podemos decir que no tenemos pecado, aunque somos hijos, aún seguimos pecando. Y esto Huele lo remarca y entiende que el pecado siempre va a rondar en la vida de las personas y que también el pecado puede hacer que nosotros volvamos nuevamente a retroceder. Debemos confesar los pecados. Confesar es estar de acuerdo con Dios, ¿no? Decir, bueno, está bien, voy a comenzar a hacer las cosas como tú me estás queriendo guiar. Él nos perdona. Si Él llama a algo pecado y nosotros estamos de acuerdo con Él, entonces tenemos su perdón y fuerza para apartarnos de ese pecado, ¿no? Por ejemplo, un cierto tipo de mentira, podemos decir que eso no es una mentirita o algo muy simple, pero para Dios eso es pecado. Él nos limpia de toda maldad, ¿no? Nos limpia como hisopo, blanco como la nieve. La experiencia de confesar y ser limpio le va a ayudar a ser amigo de Dios todos los días. En conclusión, debemos arrepentirse o cambio de mente. Comienza cuando Jesús viene al corazón y se hace una vez para siempre. Confesar es una experiencia continua, no es algo puntual. Para mantener la comunión diaria con Dios, la hace siempre que haya cometido algún pecado que ofendió a Dios y su espíritu y rompió su comunión con Él. Acostúmbrese a dormir en paz con Dios, confesando sus pecados todos los días. Pues le hacía una revisión del día de todo lo que había hecho. Y por eso él trataba de vivir en una vida de santidad lo más cercano a Dios. Todos comenzamos nuestra vida en el mundo con el nacimiento. Todo ser viviente tiene un principio. Y para crecer hay que nacer primero. Así en la vida cristiana hay que nacer espiritualmente. Primero para poder conocer a Dios y vivir sus promesas. Para nacer de nuevo hay que reconocer que se está muerto por el pecado, ¿no? El pecado nos ata, nos esclaviza. La Biblia menciona que todo hombre es pecador. Romanos 3:23. El pecado produce muerte. En Romanos 6:23, ¿no? Es un tema muy preocupante en la vida de Pablo para poder pensar en construir hombres y mujeres capaces de poder convivir y construir una comunidad de fe. Si no hay estos elementos, es posible que la comunidad tienda a dividirse a través de los conflictos. Creer que Jesús pagó en la cruz por todos sus pecados, ¿no? Es fundamental, hace que uno tome conciencia de esa entrega maravillosa de Dios a través de Jesús y pueden entonces conectarse con ese esfuerzo, con esa entrega de amor para uno saber que el Señor también murió por uno, ¿no? Recibir a Jesús en el corazón como su Señor y Salvador es algo que trabajar con las personas que estamos tratando de guiar para que puedan recibir al Señor como su Salvador. En Juan 6:37, Cristo recibe al que lo recibe, ¿no? Así que si recibimos al Señor, Él nos está recibiendo. Juan 10:28, el que cree en Jesús tiene seguridad de vida eterna. Otra conclusión es: renueve hoy mismo su decisión de tener a Jesús en el corazón. Haga esta oración. Y ahí donde nosotros podamos también, con en esta herramienta, orar con las personas que queremos que también lleguen a los pies del Señor. Señor Jesús, gracias por haber venido a mi corazón desde el momento que confesé que soy pecador y que estaba muerto delante de ti por el pecado. Confirmo en este momento mi decisión de que seas el Señor y Salvador de mi vida. Hoy puedo decir con certeza que te tengo en mi corazón, que tengo vida eterna y que soy tuyo, ya para siempre. En Cristo Jesús, amén. Pregunte de nuevo y después de orar, ¿dónde está Jesús en ese momento? Y confirme la respuesta que le dé su discípulo. Debe responder en su corazón, ¿no? Bien, ahí hemos terminado esta parte del discipulado. Vamos a continuar en la clase de hoy sobre el tema de la santificación, ¿no? Es un tema muy lindo que encontramos dentro de los fundamentos de la fe. Los evangelios nos presentan un modo de vida totalmente diferente del que solemos ver en nuestros días. Mientras el mundo nos dice que tenemos que ser nosotros mismos, seguir nuestro camino, tomar un atajo, etc., Jesús nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir. En esta caminata o caminada cristiana,
aprendemos que la renuncia es imperativa para la santificación. ¿Qué es la santificación? Entendiendo que santificación es el derramamiento de Cristo dentro de nosotros, nada de lo que hagamos puede producir santificación por más buena voluntad que exista. Solamente Dios en Cristo y en el poder del Espíritu Santo es quien nos puede cambiar completamente. La santificación no es simplemente un cambio de comportamiento, es un cambio de carácter. Este cambio es radical y no puede ocurrir si estamos llenos de nosotros mismos. Hay que desprendernos para poder entrar en una relación distinta con el Señor. El camino a la santificación. Antes de estar en Cristo no teníamos la santidad que es la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice. Nuestro corazón era engañoso. Llevaba a nuestra imaginación a fabricar cada vez más malos pensamientos. De tal corazón proceden nuestras malas acciones. Mateo 15:18. Dios juzga a los hombres por sus obras. Y siendo así, el hombre no tiene esperanza. Esta es la condición del hombre sin posibilidades de nada. Cristo hace la diferencia en la relación entre Dios y el hombre. Note que el punto fundamental de esta relación es una persona, Cristo, y no un hombre o la obra de cualquier hombre. Cristo, sin pecado, vino a hacerse pecado, vino a hacerse pecador, ¿no? En el lugar del hombre. De esta forma murió a su tiempo por los pecadores, mas resucitó para la justificación de los pecadores, dice en Romanos también. Pablo lo señala, y así vive para siempre, intercede por los pecadores que llegan a Dios por medio de él. Él es el que abre las posibilidades de vida, una vida distinta, una vida nueva. Es obra de Dios, el esfuerzo no resuelve, dice. El esfuerzo no resuelve. Russell escribió, la victoria es la fuerza del mal, que domina nuestra personalidad. La rebeldía contra el espíritu es conquistada cuando entregamos las riendas de nuestra vida a aquel que vive en nosotros. Andar por el espíritu quiere decir comprometernos a someternos a él, como quien obedece al capitán del ejército. Dios no acepta el esfuerzo legalista que el cristiano haga para alcanzar la santidad. La santificación es fruto del trabajo de los hombres y de Dios. Solo alcanzaremos si realmente la deseamos y la buscamos. Solo por su esfuerzo, sin embargo, el hombre nunca podrá alcanzar. No es una cuestión meritoria, no es por nuestro propio esfuerzo, es por la gracia que Dios nos da. En Levítico nos señala quién es el que nos santifica. Si es Dios que nos santifica, dice, ¿no? Sí, es Dios que nos santifica. Basta que confiemos en la gracia divina, ya que todo lo que Dios nos ofrece nos beneficia por la gracia. El hecho de que no podamos ser santos por nuestro propio esfuerzo no nos debe conducir a la apatía. Es necesario buscar la ayuda del Espíritu Santo. Es necesario morir a nuestra propia voluntad. Es necesaria una unión vital con Cristo a fin de que haya un progreso en el camino de la santificación. Es en esto que que creen. Nos preguntamos. Y recibiendo el llamado, ¿no? Oyendo la palabra de verdad, el proceso de santificación es el deseo de corazón de Dios. Somos llamados a ser santos. Necesitamos oír y meditar en la palabra de Dios, pues ella nos dirigirá en el camino de la santificación. La santificación debe proporcionar en nosotros un deseo de conocer más al Señor, más del Señor. Este conocer viene a través de su palabra. Quien lea la Biblia con el deseo de conocer al Señor y conociéndolo, lo alaba. Recibirá el auxilio necesario para despreciar al mundo con eficacia, cada vez más y sobrellegar la carne. Y por cierto, no alcanzaremos la santificación si no hubiera en nosotros un compromiso inmutable con la palabra del Señor. Es necesario recurrir a ella en todos los momentos de nuestra vida. Ella es el manual, la brújula, el regulador, la espada, el alimento que capacitará al creyente para conocer la mente de Dios y vivir una vida santa, separada para el uso exclusivo del Señor. ¿Cuál es su compromiso con la Biblia, querido discípulo? Creyendo lo que Dios dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual se verá el Señor. ¿No? Pues le dice que la justificación consiste en la recuperación de la imagen de Dios en el ser humano, buscando identificarse con la mente de Cristo, que también es comparada con el amor. Bien, vamos a parar acá porque nos falta un pedacito y este segundo video va a ser un video muy cortito para poder concluir la clase de hoy.